¿Qué vamos a leer? Romanos 3, ¿verdad? Romanos 3, sí señora. ¿De dónde hasta dónde? Vamos a leerlo desde un poquito largo, desde el 9 hasta el 31, por favor. Vale. Sean bienvenidos todos, Dios les bendiga y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hay justo, es en el 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni uno solo, ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice de los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de Dios, no, espera, vamos a leerlo otra vez. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice de los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por el medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe es en Jesucristo para los que creen en él, porque no hay diferencia, porque en cuanto a todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados grandemente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como proporción por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y que justifique al que es de fe en Jesús. ¿Dónde pues está la justicia? Queda excluida. ¿Por cuál la ley? Por la de las obras, no sino por la ley de fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que la circuncisión y por medio de la fe de los que la incircuncisión. Luego,
Por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la fe. Amén. Amén, palabra de Dios. Bueno, la problema de hoy es, ¿podemos llegar a ser justos? ¿O somos justos o injustos? Vamos a entrar entonces en el análisis de este fragmento bíblico que hemos leído y vamos primero a entender que Dios es bueno, extremadamente bueno, y la bondad de Dios se manifestó por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y toda la ley apunta directamente a Cristo como el Salvador que vendría y que llegó para nuestras vidas. Ahora somos salvos en su presencia, somos salvos en la resurrección del Señor Jesucristo, que ahora vive en nuestros corazones. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿podemos llegar a ser justos? En la palabra dice, en el 10, 11 y 12, ¿qué dice, Hernán? Por favor. Dice en Romanos Dice lo siguiente. 3, 10, 11 y 12. Ok, dice lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muy bien. Entonces la pregunta que nos llega es hoy una pregunta que se responde en ese momento, bajo la ley, en las escrituras, donde dice que no hay justo, que Dios observó y que no hay ninguno, que entienda ninguno, que busque a Dios. Ninguno, todos se desviaron. Sin embargo, ya en el versículo 21, 22, ¿qué nos dice, Hernán? Dice lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Muy bien. Entonces está la ley en la carne y la ley en el espíritu. Para responder la pregunta si somos justos, tenemos que entender que está la ley en la carne y la ley en el espíritu. ¿Qué es la ley en la carne? La ley en la carne es cuando yo o el ser humano busca su propia redención por medio de las obras. Esa es la ley en la carne. Y bajo la ley en la carne no hay justo ni aún uno que se salve a sí mismo o que se salve por medio de sus obras. No hay uno que entienda, no hay quien busque a Dios. En ese momento, cuando vivían por la ley en la carne, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno que en la ley o bajo la ley en la carne se pueda salvar, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley, de la carne, se dio a conocer el pecado. O sea, las leyes nos demuestran, o vivir bajo la ley, o las leyes se hicieron para saber en qué estamos mal o en qué pecamos. Imagínense ustedes, desde el principio de la creación, con los padres originales, Adán y Eva, que anduvieron y pecaron o desobedecieron a Dios, inmediatamente incumplieron la única ley que tenían, que era no comer del árbol, del fruto de la ciencia, del bien y el mal. Ellos rompieron ese pacto, ¿sí? Y después fueron expulsados del jardín del Edén. Cuando fueron expulsados del jardín del Edén, quedaron a la deriva, con una vida incierta. ¿En qué sentido? Vida incierta. No habían leyes,
que les permitieran saber a ellos en qué estaban pecando, porque la única ley que tenían la habían corrompido, que era la ley de no consumir del árbol del fruto y el bien y el mal. Pero después se dieron las leyes, ley de Moisés y las leyes de los mandamientos, para que el hombre supiera en qué estaba pecando y fuera una orientación para nuestras vidas. Entonces, cuando apareció la ley, la gente se gozó porque ya sabía en qué estábamos mal y qué le desagrada a Dios. Pero por la ley, por esa misma ley, nos condenaban. O sea, la ley nos condenaba a muerte porque no pudimos cumplir con las leyes, ¿cierto?, que estaban allí escritas o que están escritas en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dijo el Señor? No hay ni un justo realmente que cumpla la ley. Pero ahora vienen las leyes espirituales. Dice, pero ahora, o sea, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, como el hombre no pudo ser justo, viene la justicia de Dios para testificada por la ley y por los profetas, la justificación de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él se salven. O sea, ahora, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahora somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, pasamos de ser injustos a justos delante de Dios. Entonces, la respuesta es, ¿podemos llegar a ser justos? La respuesta es, somos justos delante de Dios. Pero hay un pero. ¿Sí? Hay un pero, y es que ahora nosotros tenemos un problema, amados. Somos justos, sabemos que somos salvos, sabemos que la salvación se da por gracia y no por obras, pero también recordemos lo que decíamos en estos días, que a nosotros se nos olvidan las cosas y que ahora la ley en el Espíritu nos llama a ser luz, nos llama a ser hijos de Dios. Y nosotros debemos vivir una vida justa, ¿cierto? Una vida según los preceptos, según lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero es una batalla constante. Es una batalla constante de la ley en la carne contra la ley del Espíritu. La ley del Espíritu en Cristo Jesús y la ley de la carne en el pecado. ¿Sí? Es una batalla constante que nosotros debemos librar y que todos los días debemos estar firmes como lo estamos hoy aquí en esta transmisión. Bueno, esta era la enseñanza de hoy. ¿Qué les pareció? Opiniones. Quien quiera participar, pues me dice y le damos entrada. Hernán, Dios te bendiga. ¿Cómo te pareció el tema? ¿Qué objeciones, opinión tienes? No, muy maravilloso tu ponencia, Elkin, de verdad, excelente. Y quisiera reforzar con un pequeño comentario, y es lo siguiente. Nosotros como seres humanos muchas veces nos enfrascamos que tenemos la razón todo el tiempo, ya por emociones, ¿no? Por emociones. Cuando se habla de ley, es un tema bastante profundo. Si nos ponemos a revisar, actualmente las leyes están distorsionadas. El mismo hombre que creó sus leyes, el mismo hombre las violenta, las leyes que ha creado el hombre. Fíjense que las leyes son tan complejas y tan ambiguas que las leyes que nosotros hemos creado defienden lo indefendible. Me explico, la manera de teoría, ¿no? Abogados que defienden a un asesino para librarlo de la cárcel, abogados que defienden a un violador para librarlo de la cárcel. Entiendo que es un trabajo, pero es para que veamos lo que realmente son las leyes del hombre, ¿no? En cambio, las leyes de Dios son demasiado justas, demasiado certeras e inviolables. Hay un dicho por la calle, desde hace muchos años que lo he escuchado por allí, que dice, podrás correr y podrás huir, pero de las leyes de Dios nunca te salvarás. Entonces allí donde yo invito a la reflexión y tengamos en cuenta
que muchas veces nosotros pensamos que somos justos porque pensamos que hacemos lo correcto y lamentablemente a veces nos equivocamos. Muy bien. Hernán, yo sé que es complejo entender esto y la respuesta, ¿podemos llegar a ser justos? ¿Somos justos? Yo creo que esa respuesta nosotros, o sea, el ser humano, yo no la puedo responder. O sea, yo no puedo decir yo soy justo, porque cuando yo digo yo soy justo, estoy diciéndolo desde mi yo, desde mi carne, ¿cierto? Y al decir esto desde mi carne, no soy justo. ¿Qué quiero decir? No nos confundamos. Intento que no nos... Es que no quiero ahondar en este tema porque es un tema complejo, pero somos justos delante de Dios. O sea, Dios nos ve a nosotros justos porque Él envió a su Hijo para salvar nuestras vidas, para rescatar aquello que se había perdido. Ahora Dios nos ve como a su Hijo amado. Así estamos en el mismo nivel. Así como Dios veía a su Hijo, Señor Jesucristo, acá en tierra, en su ministerio, ahora Él nos ve de la misma manera y nos ama de la misma manera y nos considera justos de la misma manera. Pero hay un problema. La carne todavía sigue allí en esa batalla interior con nosotros. Entonces, casi que ni digo que somos justos en mi carne y en mí, pero yo sé que soy justo delante de Dios porque Dios me santificó a través de su Hijo. La sangre de su Hijo fue derramada como precio por mi pecado, como precio por mí, y Dios me compró con precio de sangre. Ya soy suyo, yo le pertenezco a Él y Él me ve justo. Lo que pasa es que Él ve también el pecado, pero separa el pecado de lo que yo soy. Separa, Él aborrece el pecado que hay en mí, pero me ama a mí, ¿sí? Pero yo como ser humano que, que estoy en la carne, o sea, que vivo la carne porque somos de carne y hueso todavía, cuando lleguemos a los cielos y seamos llamados, seremos incorruptibles. Nuestra carne ya no se pudrirá, aquí se pudre porque nos vamos a morir y resucitaremos en los días postreros. Entonces decir yo ahora soy justo, yo digo yo soy justo, no lo puedo decir, o sea, es una opinión personal, pero sí digo que soy justo delante de mi Padre Celestial. Ahora, lo mismo hacía Pedro. Y vamos a Filipenses, Hernán, por favor. Filipenses, Filipenses, aquí lo tengo, 3, 3, 9 y 10. Perdón. Un segundo. Del 9 al 12. Filipenses 3, voy a anotarlo acá. Filipenses 3. Del 9 al 12. Y vamos a ver cómo pensaba Pedro con respecto a esto. Me dijiste del 3 al 9. Ajá, aquí hay un comentario de Consejo Cristiano, dice, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, hacemos justicia. Ese es otro tema, o sea, otro tema, y además aquí adelante en Romanos, de aquí hasta el 8, 9, vamos a hablar de la justicia y de la ley. Entonces, es un tema que quiero darlo cortico hoy porque más adelante vamos a ahondar. Pero si yo soy justo delante de Dios, ¿cierto? ¿Imparto justicia? No, yo no imparto justicia, porque la justicia es de Dios, la justicia es de Cristo. O sea, Cristo es el único que fue delegado como el justiciero. Y el que hace justicia es Dios en la vida de cada uno. Entonces el hombre no podrá, en ese sentido, impartir la verdadera justicia. Que la verdadera justicia es de Dios. Y así lo dice el compañero acá también. Cuando hacemos la voluntad de Dios, hacemos justicia, por supuesto. Él lo afirma. ¿Qué dice Hernán? Dice la palabra lo siguiente. Y ser hallado en él, no teniendo ni propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su mente. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Muy bien, miren lo que dice aquí, dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Él decía en un versículo, en otros versículos dice Pablo que si fuera por la ley, él también tendría bastantes leyes cumplidas, porque él era fariseo, era estricto, cumplía las leyes a cabalidad. Y él dice que si él fuera hallado justo, no teniendo mi propia justicia, es por la ley, sino que la justicia que verdaderamente valdría en ese caso, que él decía que si fuera por la justicia de la carne, pues él había cumplido mayormente, sino todo lo que la ley decía, porque era un fariseo y era conocedor de las escrituras, a eso él no le valía nada, ¿sí? Sino que la justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, llegando a ser semejante a él. O sea, como les decía, Dios nos ve, como vio al Señor Jesucristo cuando estaba en el ministerio, aún ahora, nos ve así. Justos, amados, Él nos ama eternamente, ¿cierto? Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. El mensaje final que les comparto es: ¿somos justos delante de Dios? Sí, somos justos, pero vivamos como Pablo, no pretendiendo haberlo alcanzado ya. ¿Somos salvos? En Cristo Jesús somos salvos, pero no vivamos diciendo ya soy salvo, entonces hago lo que quiera, no. Vivamos como si todavía no fuéramos salvos, en el sentido de que mantengamos la santidad, mantengamos nuestra devoción, nuestra comunión con Dios para vivir en la perfección. ¿Somos perfectos? Delante de Dios somos perfectos, pero somos obra interminada y tenemos que continuar en esa perfección. Entonces, hagamos como Pablo, no pretendiendo ya haberlo alcanzado, sino que todos los días queriendo alcanzarlo, ¿cierto? Pero no por las obras de la carne, sino entendiendo que ya yo vivo en Cristo y que Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y no es un cambio, sino un intercambio de mi vida con Cristo. Que Cristo tome el control de mi ser, que tome el control y tome el trono de mi vida para que sea Él haciendo la obra en mí. Por lo tanto, yo debo cuidar este templo, que este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y mi ser, que es templo del Espíritu Santo, para que more en mí el Espíritu Santo y se haga la obra, ¿cierto? Entonces, más o menos es complejo entenderlo. Perdónenme si cometo algún error, una palabra mala vida allí, pero ustedes están también para compartirnos, para corregirme, aquí hacemos una exhortación y para eso, esa es la congregación, ¿no? En la palabra dice que hay que congregarnos para exhortarnos, para corregirnos en las cosas que estemos diciendo mal o las malas interpretaciones de la palabra de Dios. Si hay alguno que tenga un aporte, una corrección, bienvenido sea. ¿Qué preguntas tienen, Hernán, por allí? Hay un compañero llamado Eugenio Ortellado. Él comenta: ¿qué hace si pasa mucha injusticia en su trabajo? Lo único que hago es obedecer y esperando lo justo. Dice, ¿qué hago si paso mucha injusticia en mi trabajo? ¿Cómo así, si paso? Él pregunta que qué hace, o sea, Correcto, no correcto. entiendo. Que O en su sea, ¿qué trabajo debe pasa mucha hacer? injusticia.
¿qué debe hacer? Que lo único que hace es obedecer y esperar lo justo, pero que recibe mucha injusticia en el trabajo que está realizando. Bueno, confiar en Dios, esperar en Él, a ver. Si nosotros, si nosotros buscamos a Dios y sabemos que somos hijos de Dios y que Dios nos ama, pues Él nos cuidará. Él nos cuidará de cualquier injusticia. Miren, yo también trabajo y en el trabajo uno a veces se siente solo o a veces no se siente respaldado por los compañeros, por el jefe y demás. Pero mi patrón es Dios. Mi patrón es Dios, o sea, y es el Señor. Yo no hago nada sino por Dios. Así lo mande el jefe, así lo mande el director. Yo lo tomo para Dios, como si Dios me dijera y llego hasta el final, hasta donde Dios me diga y que me dé sabiduría también para que con amor también hablar con el jefe en lo que no me parezca, porque también es así. Yo hablo con la coordinadora, soy docente para aquellos que no me conocen. Si yo veo algo que no me parece, pues yo hablo con mucho cariño, mucho amor y comento. Ahora, hay veces que cuando digo algo, eh, ellos no lo hacen, ¿sí? Pero ya lo dije, o sea, ya manifesté mi queja y ya, continúo hacia adelante y confiar plenamente en Dios. Él es nuestro Padre y Él nos va a cuidar de todo mal. ¿Quién más tiene allí algo que decirnos? A ver, a ver, a ver. Uno sabe, Por ahí no soy justo. A ver, hay muchos comentarios, Elkin, dice, hay afirmando, que orar. Sí, señor. afirmando la explicación que acabas de dar. Sí, sí, señor. Bueno, este tema es complejo. Esto de la justicia es un tema que me cuesta, pero hay que abordarlo porque no podemos pasarlo por alto. Eh, Vamos a darle entrada a Estelita para que nos dé también su opinión con respecto a esto de ser justos o no ser justos. Pero recuerden, somos justos delante de Dios y si no sería en vano la muerte de Cristo y la resurrección. Por eso somos justos. Pero vivamos como Pablo, ¿cierto? No pretendiendo haberlo alcanzado, sino prosiguiendo al llamamiento supremo. Es más, cuando nosotros lleguemos a la plenitud de Cristo, hemos cumplido con el propósito que Dios nos ha dado en la tierra. Cuando cumplamos con el propósito de estar aquí en la tierra, Él nos llevará a su presencia. Por lo tanto, si estamos vivos, continuamos en ese propósito y en esa búsqueda de la justicia, ¿cierto? Que se haga en nosotros todos los días. A Sí, es ver, un tema ¿quién más? bastante, Estelita, señor. que es un tema bastante extenso. La justicia es bastante difícil. Fíjate lo que está pasando en Europa, Ucrania y Rusia. Hay una injusticia tremenda y hay mucho de por medio. Por donde tú quieras que revises, pues vas a conseguir cosas mal hechas, aunque estén escritas, pero hay mucha injusticia. Y hay cosas encubiertas en los conflictos, en las guerras. En la guerra que se vive ahora hay cosas de economía que están encubiertas, cosas de política. Hay muchas cosas que uno conoce y que uno debe es confiar en Dios y dejar que Él tome el control de todo aquello que está pasando, porque nosotros sabemos que Dios sabe qué es lo que está pasando allí. Nosotros tal vez no nos alcanzamos a imaginar, tal vez ya el enemigo está haciendo allí su jugada, ¿cierto? Nosotros no sabemos, pero de todas maneras el Señor nos dice en la palabra de Dios que las guerras existirán y serán también una señal de los fines del tiempo postrero. Entonces hay que estar allí atentos a lo que pasa, pero orando mucho y pidiendo mucho por la paz, porque eso es lo que podemos hacer nosotros como humanos, ¿no? Claro, Estelita, no veo a Estela. Estela no se Ah, ve ya por la vi, allá. ya la vi, ya la vi. Vamos entonces a dar las conclusiones finales para orar y irnos a nuestras labores, a nuestras actividades diarias. Buenos días, Dios los bendiga. Días. Amén, Buenos días, amén. Estela. Un tema muy
La verdad que lo que tú dices, que muy difícil de explicar, ¿no? Con darle palabra a esto, pero lo que tú has dicho, ¿no? La justicia viene por medio de Cristo y todos necesitamos esa justicia y la vamos a recibir a través de la fe. Y Como la fe dice nos en justifica. Señora. como dice Romanos 3 en el versículo 12, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, ¿no? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, en el trabajo, en nuestro entorno, en todos lados, no hay justos aquí. Por eso nos vamos a encontrar muchas dificultades. Lo que tenemos que hacer es permanecer ahí en la fe, porque Dios ofreció a su Hijo como un sacrificio, ¿no? Para manifestar su justicia. Él la va a manifestar a través de que nosotros vivamos en Cristo, como tú dices. Jesús pagó el precio del pecado con su muerte. Y Él es el único justo. Él nos otorga esa justicia y la otorga a aquel que reconoce que es pecador también y que necesita la justicia de Cristo. Y por eso hay que vivir ahí. Ese es el único camino donde vamos a encontrar la verdadera justicia, ¿no? Que viene de Dios. Aquí vamos a encontrar siempre lo mismo, ¿no? Muchas cosas injustas. Pero nosotros tenemos que permanecer y vivir en Cristo, lo que tú decías. Esa es mi reflexión. Claro, así como tú dices, Dios nos otorgó la justicia en Cristo, pero la justicia no es de nosotros, porque en las leyes de la carne lo que se buscaba era que el hombre buscara la verdadera justicia a través de sus obras, a través del comportamiento, y no se logró. Pero hubo un Cordero perfecto, inmaculado, que llegó y fue justo y nos dio la justicia. Ahora, nosotros, ¿qué justicia damos a los demás? La que viene de Dios, no la que viene de nosotros. ¿Sí? Esa es más o menos la... Sí, exacto. Aquí por eso encontramos mucha, como le pasa a este chico que comentaba ahí, que en el trabajo hay muchas cosas injustas para él, ¿no? Pero es que aquí está llena de esas cosas. Estamos rodeados, nosotros mismos lo somos. En pequeñas o grandes cosas. Sí, el hombre busca con su conocimiento y su propio parecer hacer justicia, pero la justicia viene de cada uno. O sea, si cada uno busca su justicia, pues no hay justicia, que cada uno busca su justicia según su parecer. Entonces, esto es un enredo, ¿sí? Pero la única justicia verdadera viene de Dios y es la que nosotros debemos reconocer, ¿no? ¿Qué nos decías del compañero que estaba en el trabajo? No, esa pregunta que te hicieron, que leyó en Hernán, que él tenía, que él se ve justo, que hacía todo lo justo, pero sentía que no era justo con él, ¿no? Es que aquí nosotros no estamos en la carne y no somos justos en muchas cosas. Respondiendo que lo único que puede hacer es reafirmarse en Cristo, vivir en Cristo. Vamos a terminar. Como ya sabemos, pongan sus manitos así para que recibamos esa maravillosa confirmación de la fe en nuestro corazón. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados y te pido que entres en mi corazón y que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea, Señor.